Muy bien, hermanos. Entonces, solamente quiero cerrar el libro de Números con cuatro grandes enseñanzas que encontramos en él. Primero, hermanos, Dios hizo un pacto con su pueblo y siempre estuvo allí para guiarlos, cuidarlos y protegerlos. Esa es la primera enseñanza. El que falló no ha sido Dios. El que ha fallado es el hombre. Y a pesar de las quejas, la falta de fe y la ingratitud que Israel ha tenido para con Dios, Dios siempre suplió sus necesidades y los protegió de sus enemigos. Les proveyó a un libertador que los condujera, ¿no es cierto? Y finalmente Dios los salvó de todas sus aflicciones. Entonces, la primera gran enseñanza que encontramos, hermanos, es que Dios nunca falló. Aun cuando el pueblo merecía que lo dejaran allí solo en el desierto, finalmente en algún momento Dios le dijo a Moisés, es tu pueblo, y Moisés le dijo, Señor, este, tú y yo sabemos que no es así, que es tu pueblo. Y, y Dios siempre estuvo allí. Creo que esto es algo que también nos toca a nosotros, hermanos, que aún a pesar de lo que somos, Dios es fiel. Y Dios nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha guiado, ¿no es cierto? Y más allá de que a veces somos ingratos y demás, la enseñanza que encontramos en Números es a un Dios que permanece con su pueblo, más allá de que éste es infiel. Segunda gran enseñanza que encontramos en el libro de Números, Dios utiliza, hermanos, las experiencias del desierto de Israel para disciplinar a su pueblo y para desarrollar un carácter que será necesario que ellos tengan una vez que pasen a la tierra prometida. A pesar de todos los beneficios con que el Señor colmaba a su pueblo, ellos continuamente se encontraban en crisis, ¿no? Desesperadas porque no querían sujetarse a la voluntad del Señor. Y aún así, hermanos, Dios en todo lo que manda, en todo lo que hace, es porque Él quiere disciplinarlos. Como dice el libro de los Hebreos, Dios al que ama castiga y al que tiene por hijo le disciplina, pero nunca con un afán de matarlo, o no, ¿no es cierto? O un afán de destruirlo, sino más bien de desarrollar un carácter que pueda cada día sujetarse al pacto y a la santidad de Dios. Entonces Dios utiliza estas experiencias para disciplinar a su pueblo y desarrollar un carácter que le va a ser muy necesario una vez que conquiste la tierra prometida. Tercera gran lección que encontramos o enseñanza que encontramos en el libro de los Números. Dios demostró, hermanos, a través de todas las narraciones que hemos visto, Dios demostró que nada podía frustrar sus propósitos ni anular el pacto que él había hecho con sus antepasados. A pesar de que en el libro de Números hay un montón de obstáculos, ¿no es cierto? Un montón de obstáculos, un montón de infidelidades, un montón de ataques de las naciones hostiles que querían destruir a Israel y de las estratagemas o de los engaños de un profeta llamado Balaam, ¿no? Que quería destruir al pueblo de Israel. Ninguno de esos aspectos que encontramos en el libro de Números, hermanos, frustró el plan de Dios, lo detuvo. Israel tenía que entrar a la tierra prometida, porque eso Dios se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios había hecho esa alianza y Dios no iba a fallar. Qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso es saber que aun cuando hoy la iglesia enfrenta oposición, aun cuando nosotros enfrentamos oposición, y enfrentamos pruebas y luchas, Dios es fiel y Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Eso es una lección de Números maravillosa que nosotros no la podemos desperdiciar bajo ninguna circunstancia. Y la cuarta lección, la cuarta enseñanza que encontramos en el libro de Números tiene un gran significado para nosotros hoy como creyentes. Al igual que los israelitas, hermanos, los creyentes hemos salido de nuestro Egipto, ¿no? Dios también nos ha liberado de la tierra de servidumbre del pecado. Dios nos ha liberado.
de la tierra de la opresión y de las consecuencias del pecado. Y ahora, hermanos, hemos sido renacidos. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento a través del sacrificio del Cordero, a través del sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Y en el cumplimiento de Dios de cada promesa que ha tenido para con nosotros. Dios ha estado acompañándonos. Dios nos ha estado disciplinando y forjando nuestro carácter. Dios ha estado fiel en su propósito de conducirnos, de guiarnos a la tierra prometida. Tenemos que pasar como peregrinos por el desierto que es este mundo, en donde tendremos aflicción, dijo el Señor Jesús. En este mundo tendréis aflicción, nuestros desiertos, y muchos nos enfrentaremos a situaciones dolorosas, situaciones que nos llevarán al límite, situaciones que tendremos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados, ¿no es cierto? Sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero aún así, hermanos, Dios ha prometido guiarnos para entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, a la nueva Jerusalén. Y esperamos esa promesa. Hoy cruzamos nuestros desiertos. Como vamos a ver en un minutito más, muchos llegaremos al punto de esperar nuestra muerte, en el caso de Moisés, en el libro del Deuteronomio. Pero sabemos que Dios nos guiará para entrar a la tierra prometida. Podemos aprender mucho, hermanos, estudiando de los fracasos del pueblo de Israel. Podemos aprender muchísimo de las leyes de santidad que Él nos ha dado y de la bondad que Dios ha mostrado a través de este maravilloso libro llamado Los Números. Así es que espero, hermanos, que estas enseñanzas que encontramos en el libro de Números sean importantes y relevantes para nuestra vida. Muy bien. Y bueno, terminamos entonces nuestro recorrido, hermanos y hermanas, en el último libro del Pentateuco, de la Torá, de la ley, que es el Deuteronomio. El Deuteronomio. La palabra Deuteronomio, ¿no?, proviene de la versión griega. Todas las denominaciones, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, provienen de la Septuaginta y significan, hermanos, segunda ley o la repetición de la ley. Porque en este libro, ¿no es cierto?, se vuelve a dar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Hay dos versiones de los 10 mandamientos, no sé si usted sabía, y tienen algunas diferencias muy importantes. La ley que aparece en la alianza del Sinaí y los 10 mandamientos que aparecen en el código deuteronomista. Pero en esencia, hermanos, tiene un mismo significado, ¿no?, de resaltar la ley moral de Dios. El libro, hermanos, el libro de Deuteronomio consiste mayormente en los discursos que se le atribuyen a Moisés y que éste dirige al pueblo cuando éste se encuentra en la fértil llanura de las estepas de Moab. Entonces hacemos la parada en esta tierra fértil de las llanuras de Moab para escuchar con atención los grandes discursos de Moisés con un cuerpo de leyes muy importante para el pueblo. Israel está a punto de cruzar el río Jordán para ir a la conquista de la tierra prometida en Canaán, ¿no es cierto? Y Moisés está a punto de cumplir su propósito, de terminar la carrera y finalmente morir. Puesto que la primera generación, hermanos, como lo planteamos hace rato, que había salido, murió en el desierto,
La segunda generación, a diferencia de la primera, es que ésta no había presenciado los actos maravillosos y portentosos que sus padres habían visto eh, cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Por lo tanto, no las había y por lo tanto, esta generación que va a entrar a la tierra prometida no las entendía. Esto es un punto muy interesante para poder entender, hermanos, por qué los grandes discursos de Moisés a este pueblo, que aunque puede sonar repetitivo, es otro pueblo, diríamos, ¿no? Otro pueblo. Otro pueblo en el sentido de que digo que no es la generación que salió de Egipto, sino que ahora es un pueblo que necesita volver a reaprenderse. Entonces, es por eso que Moisés repite muchas de las cosas. Este libro es repetitivo de muchas de las cosas que aparecen en los libros anteriores, porque la idea es que debe traer a la memoria esta segunda generación los actos portentosos de Jehová. Y por ello les recuerda a esta generación los preceptos de la ley del Sinaí para que los grabaran en su corazón, que aparece en esta segunda ley, ¿no? Y que deberían guardarlos para librarse de la iniquidad de los cananeos. Entonces, este libro vamos a encontrar discursos que literariamente hablando son de estilo oratorio y con un gran sentido exhortativo. Son grandes piezas oratorias que tienen los discursos de Moisés, pero que en esencia, hermanos, tienen un carácter de exhortación. Era muy importante eso, porque el pueblo tenía que entrar en conciencia de que iba a entrar, de que iba a poseer una tierra prometida muy diferente y muy distinta a la que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Y que además iban a pasar de ser esclavos, luego fueron peregrinos y ahora se convertirían en gente más sedentaria, gente donde ya va a establecerse, va a crear, va a echar raíces, va a crear lazos de identidad. ¿Cuál es el propósito del libro del Deuteronomio, hermanos? ¿Cuál es el propósito del libro del Deuteronomio? Primero, preparar, preparar al pueblo para la conquista de Canaán. Debe prepararse porque va a entrar a una tierra desconocida. Jehová había sido fiel, hermanos, al darle a Israel la victoria tras la victoria sobre sus enemigos. La presencia y el poder de Dios eran la garantía de que Él les entregaría la tierra. La forma en que Dios trabajó con ellos era garantía suficiente de que ellos poseerían la tierra. Moisés, hermanos, en este libro, ¿no? Fíjense, repite 34 veces la frase, entrad y poseed la tierra. 34 veces en este libro, Moisés repite, entrad y poseed la tierra. Tenía que estar instalado esta idea en el imaginario colectivo del pueblo. Y 35 veces, la primera es 34 veces. Ahora, 35 veces se repite la frase, Jehová, tu Dios, te ha entregado la tierra. Jehová, tu Dios, te ha entregado la tierra. Estas dos expresiones, hermanos, entrad y poseed la tierra, y la segunda, Jehová, tu Dios, te ha entregado la tierra, era porque Israel necesitaba instalar en su mente, en su psicología, en su identidad, que la tierra era la promesa de Dios y que ellos tenían que entrar y poseerla, porque Jehová se las había entregado. Entonces, este es uno de los propósitos que tiene el libro del Deuteronomio,
para el pueblo de Israel. Preparar al pueblo para la conquista de Canaán. Segundo propósito. Segundo propósito. Presentar, el propósito que encontramos en el Deuteronomio es presentar los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales para ser aplicados a la nueva vida en Canaán. Presentar los preceptos de la ley en términos muy prácticos y muy espirituales para que ellos los pudiesen aplicar a su nueva vida, a la vida que ellos ahora iban a desarrollar en la tierra que iban a poseer. Y este es otro segundo propósito del libro del Deuteronomio. Ellos tenían que llevar ciertas reglas, que ustedes las pueden encontrar en la lectura que les platiqué, que les di para leer, y que estas reglas tenían que ser aplicadas para su nueva vida. Tercer propósito, hermanos, del libro. Dar a Israel instrucciones y advertencias sobre cómo hacer las conquistas, dar instrucciones y advertencias de primero cómo hacer o llevar a cabo las conquistas. Había que conquistar, obvio. ¿Cuáles eran los requisitos de los futuros reyes de Israel? ¿Qué requisitos? Todavía no había reino, fíjense. O sea, eso significa que estos textos fueron escritos muy posterior a los hechos que está narrando, porque no había reino en aquel tiempo. Pero ya se adelantaban cuáles eran los requisitos que los futuros reyes de Israel deberían de cumplir. Otra instrucción más era cómo distinguir a los verdaderos y falsos profetas, que era muy importante. Tampoco el profetismo había sido muy desarrollado para esta época. Sin embargo, después la tradición le dará a Moisés el carácter de profeta. Pero en este libro encontramos las reglas que se dan para distinguir a los falsos de los verdaderos profetas. Y finalmente, hermanos, en este punto diríamos que se da la instrucción de cuáles son los beneficios o las bendiciones de la obediencia y cuáles son las consecuencias de la obediencia. Porque hay un capítulo muy interesante acerca de las bendiciones y de las maldiciones. ¿Qué beneficio es el hecho de tener buenas acciones, diríamos? Y no, bendito seas tú, tu arteza de amasar, bendito sea el fruto de tu vientre, serás cabeza y no cola si obedecieres y escuchares la voz de Jehová tu Dios. Pero si no obedecieres y demás, maldito serás tú en el campo, maldito serás en entrar y tu salir, maldita será tu arteza de amasar, y serás puesto por cola y no por cabeza. Son las advertencias que en este libro encontramos para que Israel entendiese lo que iba a pasar si obedecía o, en caso contrario, si desobedecía. Entonces, el tercer propósito del libro es dar estas instrucciones y estas advertencias. Cómo llevar a cabo la conquista, los requisitos de los futuros reyes, ¿no? Cómo distinguir a los verdaderos profetas de los falsos y finalmente las consecuencias de obedecer o de desobedecer.
Cuarto propósito del libro del Deuteronomio. Cuarto propósito del libro del Deuteronomio. Este libro, hermanos, es muy importante porque va a estimular la lealtad a el Señor y a su bendita ley. Este es un libro, hermanos, que tendrá una profunda y absoluta lealtad al Señor, emulando lo que hemos venido arrastrando durante todo este tiempo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con con la propiedad, del derecho de propiedad de Dios para su vida. Se puede decir entonces, hermanos, en este propósito, que el corazón del libro del Deuteronomio se encuentra en el mandamiento del capítulo 6, versículo 5. Ese es el corazón del libro del Deuteronomio. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Capítulo 6, versículo 5. Este es realmente, hermanos, en un sentido exhortativo, con que Moisés le pide al pueblo que no deje de amar al Señor. Un término interesante, hermanos, no lo voy a desarrollar ahora, pero qué interesante es el término amor en estas condiciones, ¿no? ¿Qué habrá sido para el pueblo escuchar en el desierto, con todo lo que vivieron, la palabra amor? ¿Qué habrá significado la palabra amor para ellos en esta parte del desierto? Estaría lindo profundizar mucho más sobre esto, ¿no es cierto? Porque si lo leemos a la luz de las palabras de Jesús, bueno, tal vez encontramos significado un poco más, ¿no? Pero si nos ponemos en los zapatos de esta segunda generación que ha visto morir a sus padres en el desierto, que están con algunas cosas para poseer la tierra prometida, escuchar la palabra amor. Que me llama mucho la atención eso, pero bueno, se los dejo a ustedes para que lo investiguen. Muy bien. De manera general, hermanos, entonces, quiero compartir con ustedes cuál es el contenido. Vimos los propósitos del libro. Ahora, el contenido. El contenido ustedes lo van a ver allí en la lectura que les compartí, ¿no es cierto? Y, y bueno, me parece que es mucho más ilustrante de lo que nosotros tenemos. Bien. Deuteronomio es mucho más que una simple repetición de la ley. No solamente debemos entender como decir, bueno, se estableció una segunda ley en el Deuteronomio y por lo tanto es eso, solamente es eso. No, es mucho más. En este libro, hermanos, se van a explicar los privilegios y las responsabilidades del pueblo escogido y su relación que deben de tener con Dios como el único Dios verdadero. Israel es el pueblo escogido de Dios y por lo tanto debe ser fiel al pacto que se estableció en el Sinaí. Eso será muy importante. Moisés le recuerda al pueblo, ¿no? Que ellos tienen que ser fieles al pacto que sus antepasados hicieron. Israel, según este pacto que hicieron, que ya vimos en el libro de Éxodo, tuvimos una clase sobre eso, es un reino de sacerdotes y una nación santa. Por lo tanto, tienen que comportarse como tal. En este libro encontramos que los israelitas hermanos heredarán todas las promesas que fueron dichas a sus padres. Ahora ellos van a ser el objeto del cumplimiento de esas promesas de Dios, dándoles la tierra prometida. Y por lo tanto, como Israel es el único pueblo que Dios ha elegido entre todas las naciones, Dios le pide ahora que aprendan a amarlo, a Él, como el único Dios. El libro del Deuteronomio, hermanos, es un libro donde Moisés va a pasar revista sobre la historia de Israel que ha tenido en el desierto. Va a decir, no olviden lo que vivieron sus padres. Y va a hacer mucho hincapié el libro del Deuteronomio en la persona de Moisés,
que Dios siempre fue fiel a su pacto y aunque Israel se empeñó en romper ese pacto, Dios nunca se olvidó de ellos. Por eso, en el libro del Deuteronomio se encuentra de manera repetida una palabra. Ustedes cuando lean el libro de Deuteronomio van a encontrar de manera repetida la palabra acuérdate, acuérdate, o su equivalente. La segunda generación no debe olvidar lo que Dios ha hecho. Por eso acuérdate. La teología del acordamiento, hermanos, o del recuerdo es muy fundamental, ¿eh? Es una palabra que aparece mucho, no solo en los libros del Pentateuco, sino en los libros proféticos. Los profetas siempre le van a decirle a Israel, acuérdate lo que Dios hizo cuando te sacó de Egipto, acuérdate. Esa es una teología muy interesante que la vemos muy arraigada en el libro del Deuteronomio. Moisés entonces, hermanos, en este libro va a exhortar al pueblo de manera reiterada a observar estrictamente los mandamientos del Señor. Va a motivarlos a que no olviden sus mandamientos para que cumplan el propósito que Dios les ha dado de poseer la tierra prometida. Si Israel, hermanos, hacía caso a Dios, esta segunda generación no se olvidaba de lo que Dios iba a hacer, el mismo poder con que Él los había liberado de Egipto, de la esclavitud, y los había sostenido durante estos 40 años de peregrinaje entre el desierto, entre la montaña del Sinaí y las estepas de Moab, los guardaría de igual manera en la tierra prometida. En eso consiste el libro del Deuteronomio. Si yo fui capaz de sacarlos de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, y los guié por el desierto, liberándolos de todos, aun cuando ustedes fueron re infieles, tengan la confianza de que yo también los acompañaré a poseer la tierra prometida. En cambio, eso es parte de la obediencia. Yo estaré con ustedes y los pondré por cabeza y no por cola. Pero, ¿no? Eso es algo muy interesante en el contenido del libro del Deuteronomio. Si Israel descuidaba su relación con Dios y seguía dioses falsos, ¿no? Sería castigado por el Señor hasta ser esparcido por las tierras enemigas. Dios daría a su pueblo a naciones enemigas y haría que el pueblo que entró libre a Egipto, ¿no? Que entró con la cabeza erguida en la figura de Jacob y de los hijos, que entraron siendo libres a Egipto y van a terminar siendo esclavos de las naciones paganas. Y eso fue lo que sucedió para desfortuna del pueblo, ¿no es cierto? Así que el Deuteronomio, hermanos, es muy rico en estas enseñanzas porque es un libro de la piedad de Dios, de lo que Él significa en cuanto a su relación con su pueblo. Es un libro que nos exhorta de manera muy interesante el no apartarnos de los beneficios de observar su santísima ley. Y creo que en eso radica el valor que tiene el libro del Deuteronomio. Eh, ¿Por qué es importante entender el libro del Deuteronomio, hermanos? Porque fíjense ustedes que el libro del Deuteronomio en el Nuevo Testamento
El libro del Deuteronomio en el Nuevo Testamento es citado más de 80 veces. Más que cualquier otro libro, ¿eh? Por lo tanto, Deuteronomio para la teología del Nuevo Testamento es muy importante. Entonces, no menospreciemos el Deuteronomio, hermano, porque vendrá a ser un papel muy importante para entender la teología del Nuevo Testamento, incluso, fíjense, para entender a Jesús, porque Jesús, por lo que vemos en los evangelios, era el libro favorito de él, el Deuteronomio. Pues lo citaba muy a menudo, muy a menudo. Cuando él tuvo la tentación en el desierto, él cita el Deuteronomio para resistir al diablo. También la profecía del profeta que sería como Moisés y que preparó el camino para la venida de Jesucristo lo encontramos en el libro del Deuteronomio. Es un libro, hermanos, que jugó un papel muy importante, no solo para la historia y la religión de Israel, porque es un libro que ayudó a juzgar, ¿no es cierto?, las acciones, no solo de los reyes de Israel, cuando fueron el reino del norte, el reino del sur, sino que también despertó un gran interés porque este es el libro que se encuentra en el 621, ¿no? En el 621 con el rey Josías, el libro de la ley, que se hace un gran revuelo y el rey cuando lee, escucha la ley, que se la lee Safán, ¿no es cierto? Rasga sus vestiduras y bueno, hace todo y dice, ¿qué nos ha pasado? Que nos olvidamos de todo esto. Quiero decirles, hermanos, que no pasen por alto el libro del Deuteronomio y que lo puedan tener. Bueno, solamente, hermanos, como para terminar, ¿no? Quiero decirles que es un libro que trata la lealtad al Señor por sobre todas las cosas, que tiene una gran implicación para nosotros hoy, que trata acerca de no darnos a la apostasía, de liberarnos de la idolatría. Es un libro, hermanos, que en su cuerpo legal trata de decirnos, no te olvides, no te olvides. Ahora poseerás una tierra diferente, pero necesito que hayas aprendido, que aprendas a servirme a mí como el único Dios verdadero. Enseñanza que tuvieron que aprender en el desierto y ahora lo tienen que replicar después del Jordán. Así es que con esto, hermanos, con estas reflexiones, terminamos un recorrido muy general de todos estos 5 libros maravillosos, importantes, trascendentes. No por algo representan el centro de la fe judía. No por algo Jesús citaba mucho la Torá o estos libros y los conocía a la perfección y que los escritores del Nuevo Testamento también conocían. Está bien, la conocían por la versión de los 70 o la versión Septuaginta, no importa, pero recuerden que la Septuaginta fue una traducción de la Biblia hebrea, entonces conocían lo que eso significaba. Se dieron cuenta entonces que el autor o los autores que narran estos 5 libros concatenan toda una historia, que inician con una narrativa teológica muy interesante,
que hemos analizado y que tenían que, este pueblo que ahora está situado a un paso de entrar a la tierra prometida, debe saber que es un pueblo que nace en el corazón de un Dios que crea los cielos y la tierra, que con el poder de su palabra lo crea todo, es un Dios diferente a los dioses que va a encontrar él en la tierra prometida, con los cananitas, los jebuseos, los heteos, los amorreos, etcétera. Es un pueblo que debe entender que por la desobediencia muchas cosas se rompieron y tendrán que entender el asesinato de Abel y Caín y tendrán que entender el tema del diluvio y tendrán que entender el tema de la Torre de Babel como signos de ruptura. Pero que en medio de esas rupturas Dios dio una alianza, Dios se comprometió con los suyos y no los abandonó. Y empieza a abrirse el panorama de la salvación para este pueblo con un hombre llamado Abraham, que representa en la entrega de su hijo el símbolo más importante de la alianza. No el hecho de querer matar al hijo, porque ese no es el Dios. No es el mismo Dios que los otros dioses que demandan los sacrificios humanos. Dios no le pidió a Abraham que matara a su hijo, más bien le pidió, en términos de lo que sucedía en su cultura, que Abraham, ¿no es cierto?, cediera de manera libre sus derechos de propiedad sobre su primogénito y se los transfiriera a Dios. Entonces Dios ahora toma, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad que Abraham le da a través de Isaac y entonces Dios empieza a establecer su alianza con Isaac, con Jacob. La historia de José nos sirve muy bien para ilustrar por estas preguntas. ¿Por qué subió Israel a Egipto por hambre, por el hambre, ¿no es cierto? Y entran siendo hombres libres. Es un pueblo libre. Eso es muy importante para Israel. Por eso Israel siempre ha luchado. Israel nunca se ha quedado con la idea de ser un pueblo esclavo. Israel siempre va a pelear, siempre. Y lo vemos ahora, ¿no es cierto? En el Éxodo encontramos, ¿no? Este nuevo personaje que tendrá una impronta de ser profeta, tendrá rasgos de sacerdote y tendrá un gran papel de caudillo o de libertador llamado Moisés. Y que contará su historia. Las tradiciones de Moisés serán tradiciones que tiendan a enaltecer la figura de Moisés, ¿no? Pero también a establecer sus defectos. Tan es así que el redactor sagrado no oculta el asesinato que comete Moisés, que lo obliga a huir a Madián. Vemos a un Dios, hermanos, que saca a su pueblo, que se acuerda de su pueblo, el clamor que el pueblo ha tenido, envía a Moisés, ¿no?, para liberar. Y todos sabemos lo que sucede con las plagas. Las plagas son un símbolo del poder de Dios. El pueblo sale, ¿no?, y va a la montaña donde Dios se reveló a Moisés, porque allí Dios establecerá su pacto. El autor quiere llevarnos en esa narrativa y decir, ahora, ese pueblo, ¿no?, que ahora vuelve a ser libre, necesita vivir bajo necesitamos tener un compromiso, porque si no, bueno, no tiene caso, cada uno va a hacer lo que quiere. Y entonces toma como compromiso ser un pueblo santo, etcétera. Y la alianza se da. Y se hace un banquete espiritual, y, un banquete ritual, perdón, se hace un sacrificio, se sella el pacto y Dios baja de la montaña, diríamos, en términos metafóricos, Dios baja de la montaña, se instala en el tabernáculo portátil que guiará a Israel en el desierto, lo acompañará, le dará sus leyes en el Levítico como un signo de santidad de Dios, santidad que ellos deberán proclamar en la tierra prometida. Llegarán al libro en el libro de Números, veremos todo el desarrollo del desierto y lo que esto significa como una especie de purificación y de lucha, de batalla, de todas estas cosas humanas que se dan, pero Dios siempre va a mostrarse fiel con su pueblo y no lo va a abandonar. Por más de que lo irriten, no lo va a abandonar.
y nos sentamos plácidamente contemplando la tierra prometida, teniendo en medio de nosotros el río Jordán, en el cual al final de ese peregrinaje, antes de establecernos ya en la casa propia, ¿no? Y de que nadie nos mueva de allí, necesitamos recordar quién fue Dios para nosotros, porque ahora los que estamos sentados allí somos una generación diferente y que necesita recordar quién es Dios y que necesita recordar qué es lo que hizo Dios por su pueblo. Y Moisés se encargará de explicarlo claramente y nuevamente al pueblo de Israel. Y ahí es donde termina la historia del Pentateuco. Y con esto damos por cerrado este recorrido por los libros de estos 5 libros del Pentateuco. ¿Ok, hermanos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? ¿Puedes repetir desde el Génesis, por favor? Nada, para No sé, despertarlo. no sé si fui claro, hermanos. Díganme, por favor. Si no, la próxima clase puedo otra vez compartir sin problema. No, para mí está re claro. De haber sabido que en eso se resumía, te digo, toda la Biblia, no hubiera leído todo lo que llevo leído. Me hubiera ahorrado toda la lectura. No, la verdad que creo que siempre yo ahora lo veo, digo, se comprende mucho mejor todo esto cuando uno ya tuvo al menos una lectura previa. Si bien es mucha información, hay muchas cosas que por ahí uno no recuerda y se nos escapan. El tener al menos como ese pantallazo de lo que uno ha leído a través de la palabra y ahora la lectura que vos nos dejaste y la nueva, que también está muy bien detallada, muy bien realizado. Ese estudio me parece que nos deja como más claro y yo al menos puedo entender, ¿no? El por qué todo está escrito de esa forma, porque por ahí había cosas que yo decía, bueno, en el Levítico, ¿no? Híjole, se me hacía, Levítico y Números se me hicieron unos libros muy densos en cuanto a mucha información, pero la verdad que no miraba quizá tanto el trasfondo de lo que quería trastocar o de lo que quiere trastocar este libro, y no nada más para lo que fue el pueblo de Israel, sino también para nosotros hoy en día, ¿no? Y por ahí hay cosas que a lo mejor no le damos la importancia porque ni siquiera la entendíamos. Y para mí ha sido muy lindo, muy satisfactorio poder comprender cosas que la verdad desconocía totalmente. El sentido, Bueno, el propósito fundamental de lo que Dios permitió que se plasmara en su palabra. gracias, gracias, Aire. Álvaro. Hermano, buenos días. Buen día. Hermano, es que es una pregunta acerca de las leyes, ¿sí? Del pacto de la alianza, cuando el Señor le da las leyes al pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel allí en el Sinaí. Pero leemos también en Génesis 26:5 que el Señor habla de Abraham, ¿sí? Y dice en Génesis 26:5, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿sí? O sea, ahí Abraham le está diciendo que guardó su precepto, mandamientos, estatutos, leyes. ¿Podríamos decir que habían otras leyes antes de estas, hermano? No, mi querido Álvaro, no es que hubiese habido otras leyes que desconocemos y que no sabemos cuáles son las que Abraham pudo haber guardado y demás. Esta pregunta la vamos a tratar de responder la próxima clase, porque esta pregunta, que agradezco mucho a Álvaro, tiene que ver con decía que esta pregunta, que agradezco mucho a Álvaro, tiene que ver con uno de los aspectos acerca de la autoría del Pentateuco. Entonces, vamos a plantear, ¿no?
que el Pentateuco fue escrito por varios redactores, no solo por Moisés, que esa es como una de las propuestas más plausibles que tenemos para la autoría del Pentateuco. Si nos situamos en esa postura de que hubo más de un redactor, ¿no? Y vamos a mirar que hubo tradiciones, la teoría de las fuentes, que es una teoría que hoy está muy discutida, pero que sigue con mucha vigencia. Se dice que el Pentateuco encontramos 4 fuentes o 4 tradiciones. La yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Entonces, lo que vamos a platicar en la siguiente semana, ¿no es cierto?, es cómo si estas distintas tradiciones que se desarrollaron en el devenir del tiempo del pueblo de Israel le metieron mano al texto sagrado, quiere decir, hermanos, que esta expresión que nos dice mi querido Álvaro de Abraham viene en función de la tradición sacerdotal que coloca en Abraham la importancia de los mandamientos. Es decir, que esta tradición va a colocar en la persona de Abraham la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Mandamientos que se van a referir mucho tiempo después. Entonces, vamos a ver algunas cosas muy interesantes en la siguiente clase, porque hay esta precisión, ¿no es cierto? ¿Qué mandamientos había? No, eran los mismos que ya se conocían. Solo que cuando se redacta esa parte del Pentateuco, ¿no es cierto? Alguien quiso establecer la importancia de los mandamientos y entonces también los coloca a la altura de Abraham como el padre o el fundador del pueblo de Israel. Pero en términos generales, amigo mío, en una explicación muy rápida, te diría que no había otros mandamientos, eran los mismos que encontramos en el texto bíblico, solamente que para intenciones del redactor de esa porción tenía que ver, venía en función de su interés. No sé, Álvaro, si no, sé que no te contesto totalmente la pregunta, pero más o menos va por ahí la respuesta. Sí, no, sí, claro, hermano, sí me contesta, claro. Mm. Gracias, hermano, Dios le bendiga. De nada, de Y nada. también, hermano, que de pronto en algún momento ver los nombres de Dios, pero en las clases de teología sistemática vimos los nombres de Dios. Ustedes, ok, vieron ahí. Sí, vieron los nombres de Dios y ahora recuerdo. Ujú, ujú. Muy bien, Dios te bendiga, Álvaro. Bueno, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga mucho. Fue un placer. Vamos a terminar la clase.